El tema de la prédica del día de hoy es la sexualidad y el pecado. Hace poco, empezó esta controversia en México. Estamos hablando de mediados del 2016 y en otras partes del mundo también, sobre llamarle matrimonio a la unión entre dos personas del mismo género. Y pues, las personas que estaban en pro de esta situación comenzaron a postear en las redes sociales una especie como de burla o sarcasmo donde decía el matrimonio bíblico. Y bueno, sacaban diferentes casos, decían un hombre y su hermana, un hombre y la esposa de su hermano muerto, un hombre, dos mujeres y sus sirvientas, un hombre y sus hijas, un hombre y su víctima de violación. Y bueno, hacían este recuento de varios momentos bíblicos. Sin embargo, por algún momento lo pensé y dije, sí, realmente hay una sexualidad muy torcida dentro de la escritura, y estuve pensando el tema hasta que me di cuenta que todas las historias acaban mal, y a veces con maldiciones generacionales que trascienden los miles de años. Podemos ver algunas de estas historias. Un hombre y su hermana, es el caso del patriarca Abraham con su hermana Sara, y tenían un gran problema. Los dos eran estériles, no podían concebir. Hay una maldición ahí por haberse casado con su hermana, aunque no fuera hija de su madre, aunque no hubieran salido del mismo vientre, sino que eran de diferente mamá. Sería como su hermanastra. Un hombre y la esposa de su hermano muerto. Bueno, vamos a tener esta historia también muy interesante, y básicamente lo que hacían estas historias era buscar las leyes del levirato, es decir, proteger a las viudas de quedarse totalmente desamparadas en una sociedad machista. Lo vemos hoy día en los países árabes, donde una mujer no puede salir sola a la calle sin que la acompañe un varón. Por eso se crearon estas leyes. Si las descontextualizamos, vamos a dejar de entender la profundidad de lo que se trata, o la función que es básicamente el levirato. Decían un hombre y sus hijas. Bueno, es el caso de Lot. Hay un incesto en la Biblia, y este incesto también va a ser terrible, porque van a nacer los amonitas, enemigos acérrimos del pueblo de Israel por muchísimos años. Tengo aquí unas citas interesantes. Jefté pelea con ellos, con los amovitas y con los moabitas, con los hijos de este incesto, en Jueces 11. Saúl pelea con ellos en Primera de Samuel 11. David pelea con ellos en Segunda de Samuel 11. Bueno, parece hay muchos onces, a quien le guste la numerología. Salomón sigue sus prácticas idolátricas en Primera de Reyes 11:5, y le cuesta la división del reino. Joacim pelea con ellos en Segunda de Reyes 24. Esdras y Nehemías se ven amedrentados por ellos en Esdras 9 y Nehemías 4. Es decir, el resultado de este incesto aborrecible en cualquier sociedad. Hoy en día, la madre o el padre que se casa con la hija aparece en todos los diarios alrededor del mundo. El incesto nunca ha sido bien visto en ninguna sociedad, y bueno, las consecuencias son terribles. Decíamos otros ejemplos. Un hombre, dos mujeres y sus sirvientas. Bueno, vamos a tener el caso de Israel. Este es el pueblo de Israel. Nacen de una relación polígama,
babilónica, por supuesto, y finalmente terminan mal. Se terminan dividiendo las 12 tribus de Israel, 10 de ellas se pierden, no existen, no vinieron a fundar América, no hay datos arqueológicos, simplemente desaparecieron, se fusionaron con las otras tribus. Es decir, los resultados de estas uniones siempre han traído gran malestar. Un hombre y su víctima de violación, vamos a tener a Siquem, que viola a Dina, y bueno, al final lo acaban matando a él, a su padre y a todo el pueblo. Es decir, tampoco estaba bien visto. Hay que contextualizar la historia. Sí, el hombre la violó, se quiso casar con ella y lo mataron. Amnón hizo lo mismo con Tamar, violó a su hermana y Absalón vino y lo mató. Es decir, son situaciones que no están bien vistas en la escritura. Un hombre y una mujer esclava, vamos a tener a Agar, vamos a tener a los ismaelitas, que nacen de esta unión con Abraham, y los ismaelitas como el ancestro más antiguo de los países árabes, que son el mayor opositor del pueblo de Israel y del cristianismo. Es decir, no hubo, el final no fue armónico, no fue de bendición, fue algo totalmente terrible. Un hombre y sus 700 esposas y 300 concubinas. Ahí está el rey David, y se fue a la idolatría por andar siguiendo estas prácticas abominables. Un hombre y muchas mujeres. Bueno, hay muchos casos. El rey David, y casi le costó el reino tener hijos con otras mujeres que tenían sus pleitos entre ellos mismos. 2 hijos murieron a causa de esto. Es decir, todas las historias donde el matrimonio no se da en el tiempo y en el orden de Dios terminan mal en la Biblia. El único caso donde terminó bien fue el caso de Isaac. Isaac supo esperar el tiempo de Dios. El pobre hombre tenía casi 40 años cuando le traen mujer. Abraham manda al siervo a conseguirla, y es bendición. Se habla poco de Isaac. Vivió una vida buena, no tuvo tantos problemas. Jacob fue un hombre con muchos problemas, murió en paz, lleno de riquezas, es decir, no tuvo mucha problemática. Todas las demás historias donde hay poligamia, donde hay incesto, donde hay relaciones homosexuales, donde hay algo que no esté establecido por Dios, terminan siempre mal. No nos equivoquemos y no nos confundamos. Si las personas del mismo sexo en nuestro tiempo quieren contraer y unirse y vivir bajo el mismo techo, que le llamen de alguna manera, pero no es un matrimonio, que le llamen, no sé, unión consensuada, algún término administrativo, pero no es un matrimonio. El matrimonio bíblico, si no sigue las especificaciones, va a terminar siempre mal. Si no, lee las historias, te di algunos ejemplos. En todas las historias todo termina mal. Sé como Isaac, espera tu tiempo, sé esposo de una sola mujer, haz las cosas en el tiempo del Señor, y recibirás bendición en tu vida, y no solamente en tu vida, sino en la vida de tus hijos y de tu descendencia, si siguen ellos también el buen camino. Hermano, hermana, el Señor te bendiga, el Señor te prospere, el Señor te esté dando gracia, paz, gozo en tu vida. El Señor esté enviando a esa pareja idónea para que sea como una graciosa gacela, para que se recreen todo el tiempo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas
interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.